Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 31, parte 2. Mario. Antes de empezar, quiero pedir disculpas por el interludio de algunas semanas que me he tomado. Lamentablemente mi cronograma de producción de estos podcasts se había alterado por ciertos asuntos de trabajo y personales. Pero a no desesperarse. Se volverá a la frecuencia acostumbrada, porque acá, en Trecha Podcast, tenemos historia de Roma para mucho más. La última vez cubrimos la vida de Cayo Mario hasta su primer consulado. Hasta aquí su carrera había sido impresionante, pero todavía no excepcional. Sí, era un hombre nuevo, y merece crédito extra por forjar su camino a pesar de las trabas institucionales que enfrentaba. Pero difícilmente era el primer homo novus en ser electo cónsul, y difícilmente era el primer general romano que gana el apoyo popular tras terminar una guerra muy impopular en el extranjero. Pero la ambición de Mario, y más importante aún, su voluntad de llevar a cabo su ambición, definitivamente lo distinguiría de sus colegas. Hay una razón por la que Mario, por su cuenta, merece más de un capítulo, y al terminar hoy, esas razones serán más que evidentes. En el 109 a.C., el cónsul Metelo había partido a África junto a Mario. Pero en ese mismo año, el colega consular de Metelo, Marco Silano, había sido enviado al norte para lidiar con los cimbrios, un ejército gálico que estaba creciendo en fuerzas en la región. Se suponía que Silano debía aplastar a los impertinentes bárbaros y restablecer el orden romano, pero en vez de eso fue completamente derrotado. Envalentonados por el éxito de los cimbrios, otras tribus gálicas comenzaron a movilizarse en el 107 a.C., año del primer consulado de Mario. Otra vez, las legiones romanas fueron enviadas al norte para combatir contra el ejército que merodeaba, pero otra vez las legiones fueron derrotadas. Esta vez, los oficiales romanos que quedaban solo pudieron salvar a sus derrotadas tropas haciéndolas pasar por el yugo, aquel ritual tan humillante para el orgullo romano. En este punto, el asunto más urgente seguía siendo la guerra en el norte de África, pero ya era claro que Roma enfrentaba una amenaza muy real con el retorno de los galos. En el 106 a.C., los romanos tuvieron ciertos éxitos cuando el cónsul de ese año, Quinto Cepión, pacificó uno de los pueblos en rebelión y restableció al menos la apariencia de superioridad romana. Pero al año siguiente lo arruinaría todo, llevando a las circunstancias que permitirían la inédita serie de consulados de Mario. En el 105 a.C., Cepión fue hecho procónsul de la Galia, y el nuevo cónsul del año, Gneo Malio, fue enviado al norte para unir fuerzas con él. Malio, como Mario, era un hombre nuevo, y el noble Cepión tenía poco interés en servir junto y mucho menos ser subordinado a este nuevo cónsul. Los cimbrios se estaban moviendo de nuevo y habían unido fuerzas con otra tribu germánica migrante, los teutones, en el lado este del río Ródano. Malio cruzó con su ejército, pero cuando se enfrentó a las tribus, Cepión se negó a ayudarlo. Solo después de que el mismo Senado le rogara especialmente a él, aceptó ayudar al ejército consular. Incluso en ese entonces, se negó a mezclar sus fuerzas con las tropas de Malio. Como resultado, los cimbrios y los teutones primero pudieron poner en fuga a la fuerza más pequeña de Cepión y luego volvieron a golpear a Malio, quien tuvo que escapar al banco del río. Sin lugar a donde huir y sin refuerzos, los romanos fueron destruidos, con bajas que llegaban hasta los 80.000 hombres. Toda la debacle llegó a la opinión pública romana como otro ejemplo de los soberbios oligarcas faltando el respeto a cualquiera que no perteneciera a su reducido grupo. Cepión nunca habría dejado a un compañero patricio tan desamparado como lo dejó a Malio. Tantos buenos hijos y esposos romanos estaban muertos en las orillas del Ródano simplemente porque Malio era un homo novus. La popularidad de los patricios estaba en una baja histórica. Así que en el 105 a.C., la gente se entregó a otro homo novus, un hombre
que ya había demostrado su capacidad cuando la supuesta élite había fracasado. Cayó Mario. La elección claramente era ilegal. Existían al menos 2 o 3 leyes que ponían férreas trabas en cuándo un hombre podía ser cónsul, cuántos años debían pasar antes de que volviera a tener el mismo cargo y posiblemente si el ser cónsul 2 veces estaba siquiera permitido. Pero las normas fueron ignoradas y el imperio de la ley cedió ante el sentimiento popular. En el momento de su elección, Mario se encontraba en África y volvió para tomar un cargo que había dejado apenas 2 años antes. A su regreso celebró un triunfo por su victoria en África, una procesión encabezada por el yugurta encadenado. El espectáculo fue rematado con la ejecución pública del príncipe africano rebelde. Esta vez no habría soborno que lo salvara. La primera tarea del día era poner en forma las legiones. El ejército enviado al norte había sido desordenado e indisciplinado, y Mario no tenía intenciones de repetir los errores de sus predecesores. De nuevo, inició una leva sin los requerimientos de propiedad, pero entonces fue un paso aún más lejos, reorganizando la estructura básica del ejército para ajustarse a sus especificaciones. Fue este paso extra el que aseguró el lugar de Mario en la historia, porque al hacerlo abandonaría el sistema de manípulos y el tradicional orden de 3 líneas que había servido tan bien al ejército durante los últimos 200 años. Todo esto en favor de una legión más móvil y más robusta. Los ejércitos de Pompeyo, de César, de Augusto, todos estarían estructurados según la visión de Mario. Lo primero que hizo fue abolir el manípulo como unidad táctica básica. Los manípulos se habían demostrado muy seguido como insuficientes ante un asalto frontal. Además, cuando no enfrentaban una falange bien cerrada, era fácil que un manípulo individual fuera rodeado y separado del resto de la legión. Así que Mario tomó lo que alguna vez fue una mera designación administrativa para referirse a 3 manípulos, la cohorte, y la convirtió en la unidad táctica básica. Ahora, en vez de 160 hombres marchando juntos, la caja táctica estaba hecha de entre 400 y 500 soldados. A la vez de hacer más grandes sus fuerzas tácticas, Mario también tomó la decisión de abandonar la tradicional formación de 3 líneas. Realmente dice mucho de la confianza que se tenía Mario que tan casualmente se deshiciera de una forma de organización que acababa de conquistar la mitad del mundo conocido. Algunos dirían que era lisa y llana arrogancia, pero todas sus alteraciones fueron hechas con la lucha contra los galos en mente, una campaña que incluiría muchos asaltos frontales contra fuerzas muchísimo más numerosas. No tenía sentido el drama de dejar que la primera línea de reclutas inveterados fuera derrotada solo para que los veteranos, que esperaban detrás, salvaran el día. Eliminó la división por edades y mezcló a jóvenes y viejos en sus nuevas cohortes. Entonces los ordenó en 3 líneas, pequeño homenaje al pasado, pero entrenó a sus tropas para rotar hacia adelante continuamente, no esperar que una línea fuera vencida antes que la otra para dar un paso al frente. La idea era siempre tener a las tropas más frescas en la línea frontal, que lucharan como locos por algunos minutos y luego volver atrás para que otra línea continuara la lucha. Pero Mario no solamente cambió el cómo su ejército luchaba, sino que también cambió toda la perspectiva de qué significaba ser un soldado. Ejércitos previos siempre habían tomado muy en serio la responsabilidad del combate, pero todos en el mundo siempre habían dejado el llevar el equipamiento de aquí para allá para los esclavos y los animales de carga. Los carros de provisiones habían demostrado ser poco prácticos, y el número de seguidores del campamento se estaba volviendo ridículo. Con los pobres sirviendo todo el año en las fuerzas, Mario simplemente ordenó a sus soldados cargar con el equipamiento. No era como si pudieran hacer un berrinche y volver a sus granjas si no les gustaba esto.
forzó a que marcharan por Italia con mochilas de 30 kilos para ganar la fuerza y la resistencia necesaria para moverse rápido, sin preocuparse por un tren de burros de 1,5 kilómetros de largo. La nobleza se referiría despectivamente a los soldados como las mulas de Mario, pero por mucho este marchar y entrenarse con el peso encima dejó a las legiones de Mario en la mejor forma que había tenido cualquier ejército romano de la historia. En resistencia física eran inigualables, y a la hora de pelear podían aguantar mucho más que su enemigo, el cual simplemente ponía toda su energía en la carga inicial. Finalmente, Mario cambió la concepción del ejército como una profesión a elegir, no solamente una obligación temporal para hombres que tenían mejores cosas que hacer. Hizo concesiones de tierra a hombres que sirvieran 20 años en el ejército y reguló la dispensa de comida, ropa, armaduras y armas. Mario también comenzó a promover activamente a aquellos dentro del ejército, tomando a lo mejor de sus soldados de a pie y convirtiéndolos en oficiales cuando demostraran valentía e iniciativa. Estos ascensos vinieron a expensas de los jóvenes nobles, quienes estaban acostumbrados a ser otorgados el liderazgo sin ninguna experiencia en el campo de batalla. Este movimiento mejoró drásticamente al ejército, ganó el amor de los soldados por Mario y cortó de cuajo con el viejo orden patricio. Los sentimientos heridos de la nobleza no afectarían a Mario, y estaba enfocado en recapturar la gloria de las viejas legiones de Roma. Habían sido los mejores por años, pero estaban en peligro de perder esta posición por culpa de la complaciente pereza de las élites patricias. Los ejércitos gálicos en el norte no desaparecerían sin más porque la 10ª generación de Claudios estuviera a la cabeza de las tropas, y para Mario, eso era todo lo que importaba. Los cimbrios y los teutones hicieron todas estas reformas posibles al calmar su ofensiva por estos años. Los cimbrios decidieron probar su suerte en Hispania, mientras que los teutones se relajaron en el sur de la Galia por un tiempo. Mario volvió a ser elegido por tercera vez como cónsul en el 103 a.C., para así continuar su esfuerzo reformista, y cuando este periodo terminó, continuó otro mandato más para evitar que todo ese esfuerzo fuera desperdiciado por un cónsul que no entendería lo que Mario quería lograr. Además, se venía preparando para un gran enfrentamiento contra los galos, y francamente, estos no parecían jugar bien su papel. Mario había puesto mucho esfuerzo en crear un ejército para derrotarlos, y ahora quería el crédito y la gloria que creía merecer. En el 102 a.C., en medio de su cuarto consulado, el tercero al hilo, las tribus bárbaras finalmente asumieron su rol y comenzaron a planear la invasión a Italia. Aunque los cimbrios y los teutones se combinaron para formar un impresionante ejército de 200.000 hombres, cometieron un error crítico al decidir que, en vez de ahogar a los romanos con sus números, se dividirían e invadirían Italia por dos frentes. Podría haber sonado bien en papel, pero dejaba a los romanos a salvo de ser inundados por la marea gálica. Con los bárbaros divididos, Mario podía enfocarse primero en uno de los ejércitos y después en el otro, sin enfrentar la insuperable tarea de encarar una fuerza de 200.000 hombres. Se cuenta que los cimbrios llegaron a Italia a través de los Alpes desde el noreste, mientras los teutones invadían por la costa mediterránea. Mario envió una fuerza bajo el mando de su colega consular para demorar la llegada de los cimbrios por los pasos montañosos, mientras el mismo Mario llevaba su nuevo juguete a Francia para pelear contra los teutones antes de que llegaran hasta las montañas. La imprudencia de las tribus le dio aún más suerte a Mario. Un contingente de 300.000 germanos se separó de la fuerza principal bárbara, ni bien vieron a los romanos. Mario pudo deshacerse de ellos con facilidad y colocó a media legión detrás de unas colinas cercanas antes de retirarse. El resto de los teutones marcharon persiguiéndolo, y cuando pasaron a las cohortes escondidas, Mario se volteó y atacó.
Con toda su atención delante, los bárbaros nunca vieron venir a los 3000 romanos ocultos. Sin saber qué o quiénes los atacaban por detrás, el ejército bárbaro se convirtió en una masa confusa, lo que Mario fácilmente aprovechó. Así, el ejército teutón fue aniquilado. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien con los cimbrios. El otro cónsul no había logrado resistirlos, y al final del 102 a.C., Italia se convirtió en la infeliz anfitriona de 100.000 galos invasores. En las elecciones de ese año, Mario una vez más volvió a ser cónsul. No tenía sentido cambiar de caballo a mitad de carrera. En el verano del 101 a.C., Mario llevó a este caballo hasta la meta, encontrando y derrotando un ejército bárbaro muchísimo más grande. Todo el entrenamiento y las marchas probaron ser la diferencia ante las hordas mucho más grandes, pero mucho menos disciplinadas, de los cimbrios. Mario retornó a Roma y celebró su segundo triunfo. Para este entonces, solo Escipión el Africano había logrado la misma fama que el gran Cayo Mario, quien ahora era el héroe de 2 guerras distintas contra 2 enemigos completamente distintos. Seguro, había descontento entre las clases altas sobre este hombre del pueblo llano que ya parecía ser prácticamente un rey. Pero el peligro había sido tan real para ellos como para las clases más bajas, y Mario probó estar a la altura del desafío que le habían asignado. Así que la élite se aguantó sus quejas y aplaudió junto al resto del pueblo. Por gratitud por su éxito, Mario fue cónsul por 5ª vez seguida, en el año 100 a.C. Pero quizás podría ya haber sido demasiados consulados, y algo de la fama de Mario se fue desvaneciendo. De nuevo, volvió a subir el precio del grano, y los tribunos, siguiendo el ejemplo de los Graco, protestaban por una solución. El malestar se hacía sentir en la ciudad, y el Senado ordenó a Mario hacer algo al respecto. Mario aceptó esta orden policial, pero esto lo colocó en contra de las asambleas populares que tanto habían hecho por su legitimidad. Al final del año, Mario decidió que ya era suficiente y anunció su retiro de la vida pública. Si la historia hubiera terminado allí, Mario se habría asegurado su lugar en la historia como uno de los líderes más grandes y famosos de Roma, pero todavía no había terminado. La próxima semana, el viejo Mario debería dejar su retiro para lidiar con el inevitable resultado del maltrato de Roma sobre sus aliados italianos. En lo que pasaría a conocerse como la Guerra Social, Mario volvería a luchar junto a Sila, su eterno lugarteniente, quien ahora era un general por derecho propio. La Guerra Social sería la última vez que ambos pelearan en el mismo bando, y la intensa rivalidad entre estos 2 hombres pronto se convertiría en un sangriento ida y vuelta de purgas y contrapurgas, cuyo derramamiento de sangre aún nos deja repugnados.